Bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí de nuevo. Yo soy, tu nombre, y, como siempre, estoy súper emocionada de compartir con ustedes las últimas noticias, los rumores más jugosos, por supuesto, todo el drama que se cuece en el fascinante mundo de las series turcas. Hoy, amigos, tenemos un tema que está que arde. Un tema que, sinceramente, nadie, pero nadie, esperaba. Preparaos porque la bomba está a punto de explotar. Y es que, el romance que nadie esperaba, ya es oficial. Sí, lo escucharon bien. Oficial. Hoy vamos a desentrañar todos los detalles, analizar todas las pistas, revisar cada like, cada comentario, cada mirada. Todo. Porque hoy, nos adentramos en la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los protagonistas de Love is in the Air. Y, por si no lo saben, o han estado viviendo debajo de una piedra, la pareja de la pantalla se convirtió en una pareja en la vida real. Así que, si eres nuevo por aquí, te invito a quedarte. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos porque, créeme, siempre hay chismecito fresco esperándote. Y, por supuesto, no olvides darle un buen like a este vídeo si te gustan este tipo de temas. Me ayuda muchísimo. Bueno, sin más preámbulos. Comencemos. Para entender bien todo el asunto, tenemos que remontarnos al principio, a la época en que Love is in the Air estaba en pleno apogeo. La química entre Hande y Kerem en la serie era explosiva. Ya lo saben, ¿verdad? Esos besos, esas miradas, esas peleas. Todo era perfecto. Y, claro, los fans, como buenos románticos, empezaron a soñar con que esa magia trascendiera la pantalla. Las redes sociales se inundaron de montajes, de edits, de mensajes deseando que Hande y Kerem se convirtieran en la pareja perfecta también en la vida real. Pero, en un principio, parecía que todo era puro trabajo. Ellos, por su parte, siempre negaban cualquier tipo de relación. Decían que eran grandes amigos, compañeros de trabajo y que se llevaban fenomenal. Pero, ¿ustedes se creen eso? A veces, el corazón tiene otros planes. Asterisco asterisco el comienzo de un romance, Love is in the Air y las pistas sutiles asterisco asterisco. La chispa entre Hande Erçel y Kerem Bürsin en Love is in the Air no era solo actuación, era una conexión palpable que se extendía mucho más allá del guión. La serie, una comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo, nos presentaba a Eda y Serkan, una pareja con una química innegable. Y, al igual que sus personajes, Hande y Kerem lograron generar una conexión que trascendió la pantalla. Desde el primer episodio, la intensidad de sus miradas, la forma en que se tocaban, la naturalidad con la que interactuaban, todo apuntaba a algo más que una simple amistad. Los fans, ávidos observadores, no tardaron en notar esta conexión y comenzaron a especular sobre un posible romance. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y deseos. Editores talentosos creaban vídeos con escenas de la serie, musicalizadas con canciones románticas, amplificando la ilusión de los seguidores. En las entrevistas, Hande y Kerem se mostraban siempre profesionales y respetuosos, negando cualquier vínculo romántico y atribuyendo su química a una gran amistad y a la profesionalidad en el trabajo. Sin embargo, los fans, siempre astutos, encontraban indicios en cada gesto, en cada comentario, en cada like. Cada publicación en redes sociales era analizada con lupa, buscando señales que confirmaran sus sospechas. Asterisco asterisco los primeros rumores y el amor prohibido en redes sociales asterisco asterisco. A medida que la serie ganaba popularidad, los rumores sobre un romance entre Hande y Kerem se intensificaron. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de noticias jugosas, comenzaron a publicar artículos y especulaciones sobre su posible relación. Las fotos de ellos juntos, fuera del set, eran escasas,
pero cada una de ellas generaba un revuelo mediático. La privacidad era un bien preciado para ambos actores, y siempre trataron de mantener su vida personal alejada del ojo público. Sin embargo, la presión de los fans y los medios de comunicación era constante. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla donde se debatían teorías, se analizaban fotos y se compartían mensajes de apoyo o críticas. En esta etapa, el amor prohibido era el tema central. Hande y Kerem se mostraban cautos, conscientes de la expectación que generaban. Evitaban las declaraciones comprometedoras y mantenían una actitud profesional. Esto, lejos de apagar los rumores, avivó aún más la llama de la curiosidad y el deseo de los fans. *** El verano de 2021, las Maldivas y la confirmación oficial ***. El verano de 2021 marcó un antes y un después en la historia de Hande y Kerem. Las Maldivas, un paraíso tropical de ensueño, fue el escenario de la confirmación oficial del romance que todos esperaban. Unas fotos, tomadas por paparazzi, donde se les veía besándose apasionadamente, inundaron las redes sociales y los medios de comunicación. El impacto fue inmediato. Los fans, eufóricos, celebraron la noticia. Habían esperado pacientemente la confirmación, y finalmente, su sueño se había hecho realidad. La pareja de la pantalla se había convertido en una pareja en la vida real. A partir de ese momento, Hande y Kerem dejaron de ocultar su amor. Comenzaron a publicar fotos juntos, a dedicarse mensajes románticos en redes sociales y a compartir momentos íntimos con sus fans. Las Maldivas se convirtió en el símbolo de su amor, un recordatorio del momento en que su romance se hizo oficial. *** Una historia de amor en plena efervescencia, momentos memorables y declaraciones públicas ***. La relación entre Hande y Kerem, tras la confirmación, se convirtió en un tema de interés público. Los medios turcos seguían cada paso de la pareja, analizando cada gesto, cada declaración, cada aparición pública. Los fans, por su parte, se volcaron en el apoyo y la admiración hacia la pareja, celebrando cada momento de felicidad. Hande y Kerem se convirtieron en el centro de atención. Sus apariciones en eventos públicos generaban gran expectación. Las alfombras rojas se convertían en pasarelas donde la elegancia y el amor se fusionaban. Las entrevistas se llenaban de declaraciones de amor y promesas de futuro. Uno de los momentos más memorables fue la celebración del cumpleaños de Kerem, donde Hande le dedicó un emotivo mensaje en redes sociales, acompañado de fotos que reflejaban la felicidad y la complicidad de la pareja. Otro momento icónico fue su viaje a Italia, donde se les vio paseando por las calles de Roma, tomados de la mano y disfrutando de su amor. *** Rumores de crisis y el anuncio de la separación, un shock para los fans ***. A pesar de la aparente perfección, los rumores de crisis comenzaron a circular. La presión mediática, las agendas ocupadas y las diferencias de opinión sobre el futuro de la relación parecían ser los motivos detrás de la inestabilidad. Los fans, preocupados, seguían de cerca cada movimiento, esperando una señal de que todo estaba bien. En enero de 2023, la noticia de la separación de Hande y Kerem sacudió al mundo. La noticia fue un shock para los fans, quienes no podían creer que su pareja favorita había terminado. Los motivos de la ruptura nunca fueron aclarados públicamente por ninguno de los dos. La tristeza y la decepción invadieron las redes sociales. Los fans expresaron su dolor, compartieron mensajes de apoyo a ambos actores y recordaron los momentos felices que la pareja les había regalado. El después de la ruptura, redes sociales, pistas sutiles y la esperanza de una reconciliación ***. Tras la ruptura, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla emocional. Los fans, divididos entre la tristeza y la esperanza, iniciaron un análisis minucioso de cada movimiento de Hande y Kerem. Se analizaron fotos,
vídeos y declaraciones en busca de pistas que pudieran indicar una posible reconciliación. Se crearon teorías y especulaciones sobre los motivos de la separación y sobre el futuro de la relación. Ambos actores, por su parte, mantuvieron un perfil discreto. Sin embargo, las redes sociales se inundaron de mensajes y homenajes a su historia de amor. Análisis de pistas, se están dando una segunda oportunidad, En medio de la especulación, surgieron algunas pistas que avivaron las esperanzas de los fans. Ande, por ejemplo, fue vista en lugares que Kerem frecuentaba. Kerem, por su parte, realizó declaraciones en entrevistas que generaron interrogantes. Los encuentros casuales y las miradas cómplices eran constantes. El análisis de las pistas es minucioso. Se evalúan fotos, vídeos, comentarios y cualquier indicio que pueda confirmar o desmentir la posibilidad de una reconciliación. Los fans, con paciencia y entusiasmo, se mantienen alerta, esperando el desenlace de esta historia de amor. La química innegable y el amor latente, ¿qué hay realmente entre ellos? La química entre Hande y Kerem es innegable. A pesar de la ruptura, la conexión entre ellos sigue presente, aunque en un plano diferente. La forma en que se miran, la naturalidad con la que interactúan, el respeto mutuo que se profesan, todo indica que el amor entre ellos no ha desaparecido por completo. Las razones detrás de la ruptura son personales y complejas. Sin embargo, el amor que sienten el uno por el otro parece seguir latente, a la espera de una nueva oportunidad. El tiempo dirá si este amor es capaz de superar los obstáculos y renacer con más fuerza. El legado de Hande y Kerem en la industria del entretenimiento turca. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin tuvo un impacto significativo en la industria del entretenimiento turca. Se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas, traspasando fronteras y conquistando el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su historia de amor, que comenzó en la pantalla y se trasladó a la vida real, inspiró a muchos. Su relación demostró que el amor puede surgir en cualquier lugar y que, a pesar de los desafíos, es posible encontrar la felicidad. El legado de Hande y Kerem sigue vivo. Su historia de amor continúa inspirando a sus fans, quienes esperan con ansias una posible reconciliación. Repaso de los puntos clave y reflexiones finales. En resumen, hemos explorado la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin, desde su explosiva química en Love is in the Air hasta su romance en la vida real, pasando por los rumores de crisis, la separación y la esperanza de una reconciliación. Hemos analizado las pistas, evaluado los indicios y debatido sobre el futuro de esta historia de amor. Hemos recordado los momentos más memorables, celebrado el impacto que tuvieron en la industria del entretenimiento turca y reflexionado sobre la naturaleza del amor y la esperanza. La pregunta del millón, ¿qué piensan ustedes? Ahora, es momento de conocer sus opiniones. ¿Creen que Hande y Kerem volverán a estar juntos? ¿Han notado alguna otra pista que pueda indicar una reconciliación? ¿Cuál es su momento favorito de su relación? ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia de amor? Compartan sus pensamientos en los comentarios. Quiero saber qué piensan, cuáles son sus teorías y qué esperan para el futuro de Hande y Kerem. No se queden callados. Participen en esta conversación. Agradecimientos y despedida. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Hande y Kerem. No olviden dejarme un like, compartir este vídeo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Siempre hay algo nuevo que comentar y debatir. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.
Hasta la próxima. Y no se olviden de suscribirse, darle like y compartir. Besitos. Adiós.